Hola exiliados, bienvenidos nuevamente al confesionario. Hoy nos encontramos desde el Palacio de la Almojábana tomándonos una deliciosa aromática que por supuesto va a acompañar hoy una conversación un poco profunda y al tiempo un poco difícil de abordar. Hoy vamos a hablar justamente de un tema que afecta a millones de personas en el mundo, que quizá no se habla normalmente, digamos que en las conversaciones cotidianas, pero que por supuesto sigue siendo muy necesaria. Es un tema de salud mental, pero específicamente vamos a estar abordando el pensamiento de quitarse la vida. Vamos a utilizar principalmente estos términos para efectos de que no nos bajen este video. Así que nada, chicas, bienvenidas nuevamente y bueno, Adriana, ¿cómo vas? Bien, hola exiliados, ¿cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ciudadanía zipaquireña y toda la sabana. Hoy tenemos un tema muy importante y muy especial, al igual que nuestra invitada. Así es, ya le íbamos dando ahí nuestro paso a hoy nuestra invitada. Ella es psicóloga egresada de la Universidad de Santo Tomás, Marta González, con una especialización también en terapia de pareja y familia. Marta, bienvenida a las cámaras de Zipaxiliados. Muchas gracias, Paula, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, Marta. Bueno, iniciemos ya con el tema y yo creo que para iniciar el día de hoy me gustaría que nos contaras acerca de esa definición de qué es el suicidio. La hemos escuchado un montón, pero quizá de pronto no conocemos a detalle de lo que trata. Ok, gracias. Es importante que arranquemos con una breve introducción. En el mundo, aproximadamente 700.000 personas se quitan la vida y eso es lo que anualmente se lleva en registro, pero no se registran los intentos fallidos de este tema. Esto tiene un componente sistémico porque las personas que tienen esta idea de quitarse la vida están expuestas a temas psicológicos, sociales, incluso orgánicos o biológicos. Entonces, la definición propiamente dicha en el DSM-5, que es el manual que utilizamos los clínicos para hacer todo este estudio de enfermedades mentales o trastornos mentales, lo define así como una situación que está en exposición de muchos factores. Justamente, ¿cuáles son esos factores de riesgo? ¿No? Digamos que casi siempre las personas que llegan a ese punto, al pensamiento de quitarse la vida, digamos que no llegan solos, ¿no? Hay todo un contexto detrás. Hablemos un poco de eso. Claro que sí, mira, los riesgos, como lo dije antes, es a nivel sistémico todo. Es decir, la sociedad, por ejemplo, los traumas, vivir acciones de violencia en nuestro país es muy común, vivir violencia física, psicológica, de pronto estar expuestos ante un desastre natural que es muy común ahora, por ejemplo, con las inundaciones a nivel de Colombia, a nivel mundial. En fin, hay muchos factores que hacen que se exacerbe la ideación de quitarse la vida. Bueno, yo quería preguntarte algo y es que, no sé, tú me dirás, ya que eres la profesional, no sé si ha afectado en algo que hoy en día estamos en esta era digitalizada, por ejemplo, desde la niñez, donde ya no están todo el tiempo compartiendo con sus amiguitos en el colegio, sino que ya desde muy temprana edad están detrás pues del celular. Además de que nos quita un montón de energía, siento que puede afectar mucho nuestra salud mental, pero también en esas ideas, como no sé si en algún momento escuchaste esa noticia del reto de la ballena azul, creo que era, no sé si lo recuerdan por ahí, entonces siento que eso puede afectar bastante. Por supuesto, uno de los riesgos es el mal manejo de las redes sociales, de las noticias, incluso esos grupos de presión que se generan a través de las redes sociales, en donde los niños o los adolescentes manejan retos. Y son personas que están muy expuestas. Debemos ser claros que ahora, en esta época, los niños desde muy chiquitos están casi que digitalizados. El celular se volvió la niñera de nuestros hijos y eso es un riesgo muy alto. Y que he mirado que no sé,
Así como hay comunidades que se unen para hacer cosas muy buenas, hay comunidades que se unen precisamente De para acuerdo. todo lo contrario. Así que precisamente se han creado comunidades que se llaman depresión, que se llaman ansiedad, o sea, lo digo con el nombre propio de cómo se crean esas De comunidades, acuerdo, sí. donde encuentran un refugio de yo me siento así, y lo que hacen no es de pronto salir de ellos, sino que alimentan tal vez un poco más pues esos pensamientos. Así es. Sí, Pero de manera negativa. exactamente. Debería ser positiva para tratar de cambiar ese pensamiento o empezar también como a plantear nuevas situaciones y cambiar ese pensamiento por otro diferente. Mm, En psicología llamamos un tema que se llama sustitución de estímulos. Cuando a nosotros nos abordan esos pensamientos intrusivos, como son pensamientos negativos, de desvivirse, de hacer cosas como estas, pues uno de los retos que tenemos los clínicos, los profesionales de salud mental, es buscar la forma de que se sustituyan esos pensamientos. ¿Cómo? Por ejemplo, con ejercicio, buscando actividades como, no sé, como terapia ocupacional, algo que los distraiga y que los aleje de esa situación. Entonces, sí. Yo, estudiando un poco del tema, también escuchaba a una psicóloga que decía algo muy interesante frente a si la persona realmente quiere quitarse la vida o quiere dejar de sufrir. ¿Cómo lo ves tú? Es difícil esa pregunta, muy buena pregunta, porque, bueno, si hablamos coloquialmente, desvivirse es un acto de mucha valentía, pero de mucha cobardía, porque tú no puedes enfrentar una situación que te supere emocionalmente. Pues no sé, decirte que está bien visto o apoyar el tema no es el sentido de nuestra charla de hoy. Me parece que hay muchas herramientas para que nosotros podamos enfrentar y gestionar estas emociones que nos superan, que incluso pueden ser, como dices tú, de alguna manera como conducidas por un grupo de presión, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, que tengan un apoyo cercano de sus padres, de su familia, que no haya una desvinculación emocional de su red de apoyo. Sí, y te pregunto si conoces tal vez un poco de el índice, si está entre tal edad a tal edad. Yo recuerdo, y de pronto ustedes lo han escuchado en algún momento, y es que hace mucho tiempo un youtuber se metió al bosque de los suicidios por allá en un país Japón. asiático, y él mostraba mucho eso y allá es algo muy común. Sí. Y me gustaría preguntarte es porque en estos momentos en Colombia, trayéndolo acá, no sé en cuánto está el índice de mortalidad de suicidios, perdónenme, de las personas, pero me refiero a las edades, ¿sí? Porque como te lo mencionaba, siento que el tema hoy en día de la niñez desde muy chiquitos es algo que realmente hay que cuidar su salud mental desde muy temprano precisamente para no alimentar ese tipo de pensamientos. Un factor importante, ¿no? La pandemia, por ejemplo. Claro, Eso creo que estos marcó niños de la también. pandemia son asociales, ellos no saben vincularse adecuadamente, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Muy interesante tu pregunta, porque el rango de edad está entre los 10 años a los 35. Es increíble cómo esta franja de edad aparentemente tan extensa tiene un rango o un índice muy alto en este tema que estamos abordando. Los niños que están en prepubertad, los adolescentes, están muy expuestos en las redes sociales a muchas cosas, ¿cierto? Y para ellos que no tienen esta capacidad de discernir lo que está bien o está mal, en determinado momento lo asumen como un juego. Es lo que hablábamos hace un momento del reto de la ballena azul. O sea, yo lo hago, tengo presión de grupo, pero no van más allá de las consecuencias, ¿no? Tan extensa y también tan jóvenes, ¿no? Y yo siento que algo muy importante es que lastimosamente después de la pandemia, yo creo que a todos nos afectó mentalmente, pero también nos hace no tener un control sobre nuestras emociones. Entonces, como al no poder socializar de pronto de la manera correcta, porque yo sí creo que el ser humano necesita de otro, y no sé si ustedes han escuchado hablar del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Yo lo estaba leyendo y habla mucho sobre ese tipo de cosas. Y porque a veces yo creo que nos llegan pensamientos de la nada, así sea la persona más feliz. Yo que les contaba, yo soy súper enérgica todo el tiempo, pero cuando se me baja la energía, mis pensamientos intrusivos están full mal. Y decía mucho del tema de compartir, que una persona que es alegre,
generalmente es porque tiene muy buenas relaciones, cantan en grupo, hablan, y por eso es tan importante. No sé, de pronto esas recomendaciones, yo sé que es un tema muy delicado, pero que sí es importante porque de pronto los papás hoy en día también son papás muy jóvenes que tampoco saben abordar sus emociones ni la de sus hijos. Muy importante tu pregunta. Gestionar las emociones es un proceso. Lo que tú tienes que hacer en principio es identificar la emoción. Una vez que identificas qué es lo que te detona el síntoma, digámoslo, pues lo que tienes que hacer es empezar a gestionarlo. Al empezar a gestionarlo, tú aprendes a manejar, por ejemplo, episodios de ira, episodios de ansiedad. Tú hablabas de los papás jóvenes, y es cierto, es decir, en ninguna universidad te enseñan a ser papá. Entonces está sobre el ensayo y el error. Y aprender a gestionar no solo tus propias emociones, sino la del otro es muy importante. Y no invalidarlos, yo creo que es una de las cosas más importantes. Lo hablábamos hace un minuto, cuando a ti te dicen, ay, pero qué bobada, eso es invalidar. Y aquí yo creo que el quiz del asunto es ser empático, es tener ese apoyo, esa gestión, ese entendimiento del otro. Y en psicología nos referimos a ponerse en los zapatos del otro para entender lo que esa otra persona está sintiendo. Y yo creo que ahí también empezamos con un tema que también me parece muy importante y que además se ha vuelto muy famoso hablarlo, y es el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Okay. ¿Cómo se vincula esa inteligencia emocional y si tiene un efecto en la disminución del pensamiento suicida? Por supuesto que sí. La inteligencia emocional, no todo el mundo la tiene, empecemos por ahí. Empecemos definiendo, ¿no? Claro, la inteligencia emocional es lo que te digo, es saber gestionar mis emociones, saber gestionar las emociones del otro sin invalidación. Eso es muy importante. Y tú hablas de cómo podemos manejar la inteligencia emocional en este tema tan difícil, y es dar un apoyo genuino, ¿sí? Es decir, una escucha activa, decir que si tú tienes esos pensamientos intrusivos, negativos, tú puedas decir, te escucho sin juzgar, ¿sí? Que la persona sienta que es genuinamente que estás ahí para ella, y tener de pronto tu red de apoyo lista, ¿no? Eso es muy importante, porque cuando sucede una situación de estas, una de las recomendaciones que hacemos para las familias, cuando hay un paciente que tiene ideación de este tipo de comportamientos, es tener un plan de emergencia para que cuando se presente la epicrisis tú puedas resolverlo. Ellos se enfrascan en el problema, ¿no? La idea es como ayudar a salir de ese problema. Normalmente los adolescentes tienden a ser más inmersivos en ese tema. Lo digo porque yo tengo un hijo adolescente, y cuando se le mete algo en la cabeza es hasta que no lo hace, no queda contento. Entonces, ¿cómo decirle entonces o cómo manejar en los adolescentes este tema? Bueno, los adolescentes es una etapa de la vida bien complicada, ¿no? Es importante que tú tengas claro que el adolescente ya de por sí representa un desafío, ¿sí? Porque son personas que están empezando a tener cambios, son personitas que cuestionan todo, ¿cierto? Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es decirle, no estás solo, estoy aquí para ti, y que se sienta genuino, que no sea una cosa que ya te atiendo, espérate, no, siéntate y hablemos esto. Que una persona tenga una elaboración de esta ideación no es fácil. Para nosotros, los profesionales de la salud mental, los psiquiatras, los psicólogos, los terapeutas, es un desafío permanente. Es muy importante también que cuando tú tienes una personita que tiene esta ideación de quitarse la vida, tienes que tener dos cosas claras. La primera, que tú no eres responsable de salvar a esa persona, ¿sí? Porque eso representa para ti una carga emocional adicional. O sea, la persona que tiene esta contención de alguien que tiene esta ideación, se agota emocionalmente, se frustra. Y cuando ya sucede, en el peor de los casos ya pasa, es muy importante que la red de apoyo acoja a la familia, porque en la familia hay sentimientos de culpa, de frustración, una serie de sentimientos encontrados de yo podría haber hecho y no hice, y ahí tienen que tener atención fundamental de un profesional de la salud. Yo quería preguntarte algo, y yo creo que aquí voy a tocar un tema bien complejo.
Bueno, ya pregunté el tema de los índices de la edad, ¿verdad? Y ahora estamos hablando de las buenas relaciones y la red de apoyo. Pero yo no sé cómo está ese tema de los índices en cuanto a la causa que lo lleva a eso, ¿sí? O sea, si hay un índice de eso. ¿Por qué lo digo? Generalmente y muchas personas cuando tienen una relación se vuelven dependientes emocionales. Y cuando esa dependencia, o sea, o esa relación se acaba, pues realmente la persona entra en un conflicto. Cuando entra en ese conflicto, lastimosamente, todo se desorganiza en su vida. Y como todo se desorganiza en su vida, pues su mente colapsa. Entonces, no sé si hay un índice de ello y también decirle a la persona, porque yo creo que muchas personas nos están viendo, cómo sobrellevar eso. Porque si bien lo hemos hablado fuera de micrófonos, eso es un duelo y también es muy duro para la persona y lo lleva a pensar en muchas cosas precisamente porque se atan muchos vínculos ahí. Y más que estamos en una sociedad donde lo mencionamos que a veces las personas hoy en día se sienten tan solitas porque están acá y cuando conocen a alguien pues obviamente se entrega demasiado y pues pasa esa ruptura y entonces yo creo que ahí hay un desorden bastante complejo y eso puede pasarle a un adolescente también como a una persona adulta también. Bueno, eso que estás mencionando se llama apego ansioso. Es uno de los 3 apegos emocionales y el apego ansioso es muy, muy peligroso porque tú dejas de ser tú para ser la otra persona, ¿cierto? Entonces tu vida se pierde la identidad de quién eres tú para depender de otro. Índices matemáticos, estadísticos, yo no te puedo dar, porque esto es un tema tan complejo que todas las veces el comportamiento de la idea de quitarse la vida es demasiado cambiante. Y el comportamiento de ideación tiene varios parámetros, lo que hablábamos hace un momento fuera de cámaras, y es que, por ejemplo, está la ideación que te dice, ay, hoy quiero irme, como la que busca un plan perfecto para que eso se lleve a cabo. Eso es complicado y mucho de eso tiene que ver el apego ansioso. Yo no soy nada sin ti, yo soy tú. Ahora, esto también obedece a trastornos psicológicos, trastornos psiquiátricos, y debo de mencionarlo con nombre propio: ansiedad, depresión, trastorno bipolar. Son muchos los factores. Un duelo real de una persona que se va y tú no lo puedes gestionar, ni atraviesas las etapas del duelo, hace que se exacerbe este síntoma. ¿Y hay alguna, no sé, algún consejo, de pronto, como lo mencionaba, cómo hacer que ese apego, esa dependencia emocional sea llevadera? Pues mi recomendación como psicóloga es que tú busques un profesional a través de las diferentes redes de apoyo que hay en la salud pública o a través de un profesional calificado que te pueda ayudar con esta gestión emocional, que ese es el problema. Se identifica pero no se gestiona, entonces no sabes cómo manejarlo. Yo sufrí de depresión postparto, tuve depresión y estuve, digamos que casi medicada, pero porque tenía que darle pecho al niño no pude ser medicada, y los pensamientos de tristeza profunda y los que estaban a mi alrededor no entendían el por qué me comportaba de esa manera si nunca antes tuve depresión y nunca después. Entonces ese tipo de cambios eran muy bruscos y lo que dice Angélica, digamos que las herramientas sería, o que el psicólogo en su época me explicó, era como la autocrítica no tan fuerte, como tratar como de no darme tan duro, tratar de cambiar. Me dieron magnesio y ciertos medicamentos que podía yo tomar, ¿sí? Pero digamos, explícanos un poquito más de herramientas que pueden servir, por ejemplo, para el tipo de, digamos, como la depresión que yo sufrí, porque pues también en ese momento uno siente también esas tendencias y esos pensamientos de quitarse a uno la vida. Por supuesto, lo que pasa es que cuando tú estás atravesando el posparto tienes un desbalance bioquímico, por eso te mandaron magnesio y otras cosas. Y me parece fundamental que tu red extensa, tu red nuclear y tu red extensa no te invalide, no invalide tus sentimientos, porque eso genera mucha frustración y mucho dolor interno. Y entonces se vuelve como una
como un pantano en donde más te mueves, menos puedes salir. Es muy importante que las demás personas, si no te entienden, por lo menos no te invaliden. La comunicación asertiva, una escucha activa, un respeto por lo que tú sientes es fundamental. Y lo que te digo, atender un terapeuta, un psicólogo especializado que te ayude con eso, porque eso no se puede gestionar solo. Eso lo hacían nuestras abuelas. Ahora no, ahora tenemos personal que te puede acompañar en eso. También hay, digamos que una diferencia, entiendo, en las estadísticas entre en género. Hay un incremento mayor en, tengo entendido que ha sido más el pensamiento de quitarse la vida, ha sido más en hombres. Y no sé si eso tiene también una relación cultural o cómo se relaciona justamente todo Mira, eso. ¿qué es lo que pasa? Que por cultura pedir ayuda está mitificado, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es hacer una concientización, una educación para que se vea que pedir ayuda no está mal. Decir que estoy triste ya está satanizado. De acuerdo, ese es uno de los mitos. Y sí, tienes razón, es decir, lo que pasa es que las mujeres somos más dadas a expresar, ¿sí? Estoy triste, interviene mucho el ciclo menstrual, todo nuestro desbalance bioquímico cuando tenemos un embarazo, después el parto. Los hombres no, los hombres están acostumbrados a que ellos resuelven solo. Y esto es un tema cultural definitivamente, es decir, para que un hombre acepte que va a donde un psicólogo, pues tiene que tener un proceso interno diferente, ¿no? Justo que estábamos hablando de todo esto y a mí se me venía en la cabeza preguntarte ello porque nos mencionabas el primer paso es ir a un profesional, pero ¿y cuando la persona no quiere? Cuando la persona se rehúsa porque muchas veces, ay no, y lo has escuchado yo creo que mucho, eso es para los locos, ay no, eso para allá no, y puede estar con su proceso por dentro y uno cuando está mal uno lo siente, o sea, uno internamente sabe que uno está mal, así uno no lo demuestre, pero uno sabe cuando está mal. Entonces, esas herramientas, o no tal vez esas herramientas, sino desde tu profesionalismo, ¿qué le dirías a esas personas? Siento que este espacio que tenemos es muy importante para llegar y tocar esas vidas, impactarlas de esta manera que siento que es de consejo práctico. Bueno, es muy importante que nosotros como un super tip tengamos claro que haya una línea, que es una línea nacional que tiene 24/7, que es la línea 106, en donde hay profesionales que te pueden ayudar con esta ideación, ¿sí? De quitarse la vida. Si tienes ese recurso, que creo que todos tenemos un teléfono celular a la mano, en fin, es importante acudir a este recurso que es gratuito. Ir a redes de apoyo de salud pública, los hospitales, las EPS y en últimas, pues sabemos que la salud pública en este país, las citas son muy largas, 3 meses, 4 meses, pues buscar un psicólogo o un terapeuta que te pueda ayudar con eso. Incluso en muchos municipios, incluida Zipaquirá y Cogua también tengo entendido que también las tienen, y es los centros de escucha, ¿no? Que se vuelven también espacios supremamente importantes porque además son gratuitos y puedes ir bueno, obviamente tienen horarios, pero son espacios como abiertos para cualquier persona en donde se pueden desahogar y pueden, digamos, ser esos primeros auxilios en salud Sí. psicológicos a los que pueden acceder. También, de hecho, algo muy importante que se me viene a la mente y es que en algún momento de mi vida yo me sentía muy triste. Y hay una, no sé cómo se llama eso, pero se llama Porque Quiero Estar Bien. Hay una línea. Y esa línea tiene unas alianzas con muchas empresas del país. Ustedes tendrían que verificar si la empresa donde están lo tienen, pero tienen muchas empresas aliadas. Y es simplemente que tú escribes y ahí te responden. Entonces eso es muy importante porque en realidad es como una ayuda instantánea, ¿me entiendes? Que muchas veces uno quiere hablar con alguien y no quieres hacerlo ni con tu amigo, ni con tu papá, ni siquiera con tu red de apoyo porque dirás, están cansados de escucharme lo mismo siempre. Y esa línea de Porque Quiero Estar Bien, sé que la pueden buscar por ahí. Si la empresa de ustedes está vinculada, de verdad, y se los digo yo, que sí la usé en algún momento, súper buena. Ahora es importante también, recordemos que hay universidades que tienen facultades de psicología. Y hay muchos estudiantes de 8º, 9º, 10º semestre que hacen sus prácticas en los consultorios psicológicos.
y hacen sus primeros auxilios psicológicos, lo que hablábamos, y eso es en algunos casos gratuitos o el costo es mínimo. Entonces sí es una opción. Pero lo importante aquí y lo que recalco es buscar ayuda profesional, ¿sí? Se siente, de acuerdo. Expresar, porque a veces también es difícil decirlo, a veces lo digo desde mi óptica y de lo que yo viví, me decían, oye, pero ¿qué es lo que te pasa? No sabía qué era lo que pasaba en mi cuerpo, por los cambios hormonales, y lo único que decía era, no sé por qué me comporto así, no sé qué es lo que necesito, no sé, y digamos que en mí lo que pasaba era que yo quería dormir todo el tiempo quería dormir y, y, y yo tenía esos pensamientos y trataba como de cambiarlos y decía, no, yo tengo que obligar mi mente a cambiarlos, pero no podía. Entonces, para mí fue frustrante, digamos que conmigo misma, frustrante para decir, venga, yo quiero cambiarlos, pero no puedo. Entonces, yo creo que lo más importante es que yo estuve en manos de un profesional, o bueno, de 2 o 3 profesionales que me dijeron qué era lo que me estaba pasando, las opciones que existían en ese momento, y lo más importante es decirlo, hablarlo, gestionarlo, buscar la ayuda y sobre todo también lo que a mí me ayudó fue hablarlo con mi núcleo familiar, con mi hermana, con mi mamá, digamos con mis amigos, para poder entender también del por qué yo me estaba comportando de esa manera y buscar las herramientas, el autocontrol, el autorrespeto, la autocrítica, porque en ese momento los pensamientos que se vienen a la cabeza son totalmente negativos. Total. Pero mira que hay una cosa importantísima y no la hemos hablado y es la prevención. Sí, la prevención, por ejemplo, dar charlas en colegios, sí, este tipo de esto mismo que estamos haciendo es una herramienta poderosísima para llegar a muchas personas y que puedan decir, venga, esto me pasa, o le pasa a este amigo, o le pasa a esta persona cercana. Eso me parece fundamental porque la prevención es tan importante como el post, igual de importante. Entonces sí es fundamental contar con estos apoyos. Bueno, finalmente, Marta, también cuál sería esa reflexión, ese mensaje, ese consejo que le dejarías a las personas que estén pasando por este momento, pero que además, o que estén pasando por este momento y que además también este mensaje para las personas que estén acompañando un proceso como eso. Son dos cosas distintas. Las personas que están pasando por una situación como estas, en donde hay pensamientos negativos, creencias limitantes, pensamientos intrusivos que tienen que ver con este tema, pues decirles que no están solas. ¿Sí? Esta minusvalía, esta poca autoestima que en algún momento nos hace pensar que estamos solos, no es así. ¿Sí? Tenemos muchas opciones para poder buscar ayuda y favorecer ese tema. Y para las personas que están atravesando porque esto ya sucedió, pues decirles que tienen el respeto, que es una situación difícil, que tienen que atravesar un duelo de manera inteligente, acompañados, ¿cierto? Porque el duelo tiene 7 etapas y yo no me puedo brincar una sobre otra y decirles que no están solos, que se vale sentir tristeza, que se vale sentir de pronto que ya está superándose el tema y que eso, el sentimiento de culpa no debe generar para nada esa minusvalía de, ok, no apoyé, no ayudé, no. La frustración se da, la culpa se da, el pude haber hecho se da, pero decirles que no están solos y que pueden estar acompañados por un profesional es indispensable. Bueno, Marta, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, además con este tema que es tan importante y que es importante también ponerlo sobre la mesa, sobre las conversaciones comunes y cotidianas, porque creo que es importante también, sobre todo,
elevar esas herramientas que durante todo el programa le diste a nuestra audiencia. Así que, chicas, también a ustedes muchas gracias. No sé si ustedes también tienen un mensaje final para Yo creo la que audiencia. también es importante hablar de ocupar la mente. Muchas veces una mente vacía puede llenarse de cosas que no tienen ninguna relevancia. Son alimentarse bien, hacer ejercicio. ¿Te acuerdas que hace un minuto hablábamos de la sustitución de estímulos? A eso me refería, hacer ejercicio, pintar, hacer cualquier cosa bueno, no quiero utilizar la palabra evadir, pero que sí suavice esos pensamientos. Que llenen tu corazón, que mejor dicho, que si dices, bueno, voy a ayudar a alguien y de esa manera yo me voy a sentir bien, o de pronto con un animalito también hay muchas personas que llenan o Canalizan. suplen. Es un Así soporte es. emocional, los De animales. Sí, Esa señora. conexión con los animales es súper importante también. Sí, tienes toda la razón. Los animales son apoyo emocional, en eso tienes toda la razón. Bueno, yo darte las gracias, Gracias. primero por habernos acompañado en este espacio del confesionario. Creo que cada programa se vuelve más interesante y más con profesionales como tú, que nos dejan un mensaje tan bonito en cuanto a cómo también gestionar nuestras emociones, y algo que yo sé que le sirve a muchas personas hoy en día que nos están viendo en su casa, ¿no? Yo qué les digo que me llevo, permitirnos sentir. Yo soy una persona, y como ustedes se dan cuenta, yo ando activa todo el día, o sea, yo así sea fin de semana, estoy desde las 5, 5:30 activa hasta las 9, 10 de la noche, y hay momentos en que hay que descansar, porque así como uno recarga, también necesita ser recargado, y eso es súper importante. Y un consejo que les doy, que a mí me ha ayudado mucho en esos momentos donde de pronto uno no se siente tan bien con uno mismo, y es, le dijimos de sustituir, pero para mí la palabra es servir. Para mí es súper importante. Yo siento que cuando uno sirve y ayuda a los demás, uno siente algo tan bonito y tan inexplicable que eso te da vida, porque sientes que le sirves a los demás y también los demás necesitan de ti. Entonces siento que es algo muy valioso, muy bonito. Yo lo he adoptado en mi vida, y desde que lo tengo en mi vida, en todo lo que yo hago, ya sea en mi trabajo, en cualquier cosa, en un voluntariado, me ha llenado muchísimo y me hace aferrarme a que estamos aquí por un propósito, o que ese es mi propósito. Y bueno, yo creo que eso es lo que tengo por decirles hoy. Bonita. Pues yo quisiera también comentar, por ejemplo, el tema que es importante también sacar la tristeza, ¿no? Porque a veces es como estigmatizada, lo digo también por la película Intensamente. Intensamente es una película que muestra también la tristeza y lo que puede hacer la tristeza, o sea, en los cambios de Riley. Les invito a ver la película si no lo han visto, los cambios que Riley hace frente a la tristeza y lo que la tristeza puede hacer, digamos, es importante también entender que a veces debemos sacarla, o sea, debemos mostrar que sí estamos tristes, debemos mostrar que somos vulnerables, debemos mostrar que sí tenemos esa parte y necesitamos la ayuda de los demás. Y es importante que tengas en cuenta que la vida es eso, luces y sombras, y que se vale estar triste y se vale disfrutar la alegría también. O sea, como todas las emociones, ¿no? De La acuerdo. tristeza, la alegría, Así es. en fin. Así que nada, Marta, de nuevo, muchísimas gracias por haber estado. A ustedes, muchas gracias por conectarse siempre con Exiliados, y por supuesto los esperamos en un próximo programa del Confesionario. Antes de despedirnos, recuérdanos tus redes sociales. También tengo entendido que tienes 2 sedes. Por favor, anúnciales. Claro que sí. ¿Cuáles? Me pueden contactar a través de Psychology Today, que es una plataforma de psicólogos que están totalmente avalados para hacer las atenciones. Tengo consulta aquí en Zipaquirá y tengo consulta en Bogotá. Para quien desee contactarse conmigo, entonces mi número de teléfono es 320-80-91-131, y con mucho gusto estoy para servirles. Gracias.